En la celebración del quinto domingo de Cuaresma, las lecturas nos llaman a la conversión. Estamos al final de un camino de preparación para vivir la Semana Santa. Las condiciones en las que lo hacemos nos deben animar a reflexionar en profundidad sobre nuestra fe y lo realmente trascendental de la vida. En estos momentos en los que la tragedia, el miedo y la muerte envuelven al mundo, las lecturas de hoy nos hablan de la esperanza y la salvación de una resurrección física, real y cercana. Meditemos en torno a ellas con la mirada puesta ya en las celebraciones que vamos a vivir en los próximos días. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: Yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de ellos, pueblo mío, comprenderéis que soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, y así infundes temor. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela a la aurora. Aguarde Israel al Señor, como el centinela a la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. En cambio, si alguien no posee el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús también dará vida a vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, un cierto Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, había caído enfermo. María era la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Las hermanas mandaron recado a Jesús diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le replican: Maestro, hace poco intentaban apedrearte los judíos y vas a volver allí. Jesús contestó: ¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dicho esto, añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme se salvará. Jesús se refería a su muerte,
En cambio, ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les replicó claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no hayamos estado allí, para que creáis. Y ahora vamos a su casa. Entonces Tomás, apodado el mellizo, dijo a los demás discípulos: Vamos también nosotros y muramos con él. Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 3 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a María y a Marta para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa, y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Y dicho esto, fue a llamar a su hermana María, diciéndole en voz baja: El Maestro está ahí y te llama. Apenas lo oyó, se levantó y salió a donde estaba él, porque Jesús no había entrado todavía en la aldea, sino que estaba aún donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con ella en casa consolándola, al ver que María se levantaba y salía deprisa, la siguieron, pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Cuando llegó María a donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban, sollozó y, muy conmovido, preguntó: ¿Dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería, pero algunos dijeron: ¿Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podría haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro. Era una cavidad cubierta con una losa. Dice Jesús: Quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dice: Señor, ya huele mal, ¿por qué lleva 4 días? Jesús le dice: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: Desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Palabra del Señor. Tradicionalmente, en este domingo se vivía la función principal de los estudiantes. Entonces, os invito a que vuestra imaginación os lleve a la merced y veáis la imagen del Cristo de las Misericordias y de la Santísima Virgen de las Lágrimas. Cuanto más profundamente entramos ya en este periodo final de la Cuaresma, cuanto más nos acercamos a la Semana Santa, tanto más intensamente debemos concentrarnos sobre el problema de la vida y de la muerte, en todos sus aspectos y en todas sus consecuencias.
En las situaciones inesperadas y desconcertantes como las que estamos viviendo, Dios se hace especialmente presente. Estos tiempos nos hacen vivir la fe y la comunión de una forma nueva. El Salmo 129, que es el que se proclama hoy, con el que damos en respuesta a la palabra de Dios, nos viene como anillo al dedo. El salmista se dirige a Dios desde lo profundo de su aflicción para que le auxilie. El salmo comienza con un grito. Desde lo hondo a ti grito, Señor, seguro de alcanzar la misericordia y la compasión de Dios. También nosotros, ante la pandemia que estamos viviendo, desde lo más profundo de nuestro ser gritamos y con atrevimiento filial le decimos, a ti grito, Señor. Con el salmista volvemos los ojos a Dios, confiados en su bondad y en su misericordia. Y desde lo más profundo le pedimos a Dios que nos auxilie, que nos mantenga en la esperanza, confiando como el centinela en que escuchará nuestra oración. Estamos palpando nuestra fragilidad y sentimos la necesidad de acercarnos más a Dios. El Evangelio nos narra la resurrección de Lázaro. Es el culmen de los signos prodigiosos realizados por Jesús. Es un gesto demasiado grande, demasiado claramente divino para ser tolerado por los sumos sacerdotes, los cuales, cuando supieron del hecho, tomaron la decisión de matar a Jesús. El relato es sorprendente. Por una parte, nunca se nos presenta a Jesús tan humano, frágil y entrañable como en este momento en que se le muere uno de sus mejores amigos. Por otra parte, nunca se nos invita tan directamente a creer en su poder salvador. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. ¿Crees esto? Así le dice a Marta. Jesús no llora solo por la muerte de un amigo querido. Se le rompe el alma al sentir la impotencia de todos ante la muerte. Se le rompe el alma. Todos llevamos en lo más íntimo de nuestro ser un deseo insaciable de vivir. ¿Por qué hemos de sufrir? ¿Por qué la vida no es más dichosa, más larga, más segura, más vida? El hombre de hoy, como el de todas las épocas, lleva clavada en su corazón la pregunta más inquietante y más difícil. ¿Qué va a ser de todos y cada uno de nosotros? ¿Qué va a ser de los seres que yo quiero? Es inútil tratar de engañarnos. ¿Qué podemos hacer ante la muerte? ¿Rebelarnos? ¿Deprimirnos? ¿Qué podemos esperar? Como los humanos de todos los tiempos, también nosotros vivimos rodeados de tinieblas. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Cómo hay que vivir? ¿Cómo hay que morir? Ante el misterio, no es posible apelar al dogma científico ni al dogma filosófico. Me parece muy honrada la postura de Chillida, el escultor, que en una cierta ocasión dijo: de la muerte la razón me dice que es definitiva, de la razón me dice que es limitada. Es Jesús el que viene a nuestro encuentro y disipa nuestras dudas y oscuridades. Los cristianos creemos en Jesús, el Señor de la vida y de la muerte. Frente a la tumba sellada del amigo Lázaro, Jesús grita con una gran voz: «Lázaro, sal afuera». Este grito perentorio está dirigido a cada hombre porque todos estamos marcados por la muerte, todos nosotros. Cristo no se resigna a los sepulcros que nos hemos construido con nuestras elecciones del mal, con nuestros errores, con nuestros pecados. Él no se resigna a esto. Él nos invita a que salgamos de la tumba en la cual nuestros pecados nos han hundido. Nos llama insistentemente a salir de la oscuridad de la prisión en que estamos encerrados, conformándonos con una vida falsa, egoísta, mediocre. Somos esclavos de nosotros mismos, esclavos de tantos ídolos, de tantas cosas. Nuestra resurrección comienza desde aquí, cuando decidimos obedecer a esta orden de Jesús saliendo a la cruz, a la vida, cuando se caen las máscaras, las falsas seguridades, los becerros de oro en los que hemos asentado nuestras vidas, cuando
ponemos en Él nuestra confianza. La confianza en el Señor no puede ser entendida desde fuera, solo puede ser vivida por quien ha respondido con fe sencilla a las palabras de Jesús, como Marta: yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees tú esto? Con nuestra fe a veces tan débil, y en estos momentos especialmente sometidos a prueba, a veces nos cuesta ver la compasión de Dios. Necesitamos los ojos de Dios para mirar a la cruz y descubrir que quien de ella cuelga es el mismo Hijo de Dios. Solo entonces podremos creer en Él, que nos da la vida, para que la tengamos en abundancia. El gesto de Jesús que resucita a Lázaro muestra hasta dónde puede llegar la fuerza de Dios, la gracia de Dios. Y por tanto, hasta dónde puede llegar nuestra conversión, nuestro cambio, que es la clave de la Cuaresma. Escuchemos bien, creamos esto. No hay ningún límite a la misericordia divina que Dios nos ofrece. Límites. El Señor siempre está listo, presto, para levantar la piedra en la que estamos enterrados por nuestros pecados. La piedra que nos separa de Él. El Señor está presto a darnos la luz de la vida. Recientemente, un teólogo católico, no lo voy a citar porque era bastante crítico, aunque creo que eres un gran teólogo y un hombre de fe, ya cerca de su final, antes de morir, dijo: es descansar en el misterio de la misericordia de Dios. Nuestra vida es un peregrinar hacia la eternidad, hacia las moradas del Padre, para descansar en el misterio de la misericordia de Dios. Y eso nos debe dar una tremenda fuerza. No es lo mismo mirar de tejas abajo la pandemia y el sufrimiento de la gente que mirarlo tejas arriba. No sabemos el camino, estamos en medio del bosque. Algún día comprenderemos. Hoy tenemos presente especialmente a tantas personas que sufren y a tantas personas que viven la soledad. Alguien me pidió el otro día, y lo hice, que tuviera presente a las personas que están especialmente solas en estos días. Fijaros, el que no sabe cómo morir, tampoco sabe cómo vivir. Esa es la cuestión. Caminamos hacia la misericordia de Dios. Y hoy también le gritamos: Dios, escucha nuestra oración, atiende nuestras súplicas. Señor, te pedimos por el Papa, los obispos y presbíteros, que estos días de confinamiento sigan haciéndonos llegar la buena nueva del Evangelio, para que no desfallezcan en su transmisión cuando más hace falta. Roguemos al Señor. Por las comunidades religiosas contemplativas, por nuestras hermanas de Santa Clara, para que sus oraciones y ruegos lleven al mundo entero la esperanza cierta del infinito amor de Dios por su pueblo. Roguemos al Señor. Por todos los que sufren el COVID-19, para que el amor de Cristo los conforte y les dé fuerzas, para que con fe sincera venzan al desánimo, sabiéndose siempre acompañados por Jesús. Roguemos al Señor. Por nuestros sanitarios y todos los profesionales vinculados al sostenimiento de hospitales, para que encuentren en ti la fuerza que los anima en estos momentos de duro trabajo. Roguemos al Señor. Por los profesionales de funerarias y psicólogos que atienden a familiares de fallecidos estos días de enorme soledad, para que en su acompañamiento consuelen, transmitiendo la seguridad de que la vida eterna siempre triunfa sobre la muerte. Roguemos al Señor. Por los ancianos, por los que viven solos y en residencias, por el personal que los asiste con especial cariño y preocupación, para que encuentren en la oración la compañía verdadera de Cristo, que nunca los abandona. Roguemos al Señor. Por todos nosotros, para que descubramos el auténtico sentido de las palabras de Jesús, de yo soy la resurrección y la vida, para que sigamos a Cristo con la plena confianza de encontrar en Él la salvación. Roguemos al Señor.